Continuamos con un nuevo vídeo, en esta ocasión dedicada a la actividad pesquera. Como podéis comprobar, seguimos dentro de la geografía económica y en concreto dentro del sector primario. Sector primario que hemos tratado en el tema anterior, pero solamente hablando de 3 actividades: agricultura, ganadería y explotación forestal. Aunque también pertenece al sector primario la minería, lo veremos en el tema siguiente con la industria. Y en este tema nos vamos a dedicar a hablar de la pesca. Es un tema que para la EBAU siempre nos mantienen separados del resto, lo cual hace que sea un tema un poquito más corto, porque no hay mucho más contenido comparado con los demás temas. Entonces, hoy os voy a hablar fundamentalmente, vamos a ver una pequeña introducción y luego hablaremos de la actividad pesquera en España a lo largo del tiempo. Luego veremos algunas características de esta actividad pesquera en la actualidad y ya pasaremos a otro vídeo el próximo día. Vamos entonces con la presentación y vamos a iniciar la introducción, ¿vale? En la introducción lo que nos vienen a decir es que en España tenemos casi 8.000 kilómetros de costa. Es una península, por lo tanto estamos rodeados de agua por todas partes, menos por los Pirineos. No cuenta aquí los kilómetros de costa portuguesa, así que contando las Islas Canarias, las Baleares y nuestro perímetro, vienen a ser unos 8.000 kilómetros. Nosotros nos encontramos en un territorio muy marítimo y por lo tanto debemos atenernos a las leyes marítimas que establecen que las competencias españolas, la competencia a nivel internacional de los países con respecto a la pesca se reduce a las 200 millas náuticas próximas a su litoral. Una milla náutica viene a ser aproximadamente 1 kilómetro y 800 metros. Este sería el territorio en el que España tiene competencias de pesca. A nivel general podemos decir que la actividad pesquera, aunque sigue siendo importante, poco a poco ha ido perdiendo importancia en España. Se mantiene como actividad muy importante en algunos territorios costeros, como por ejemplo Galicia, y también hay que decir que la actividad es importante para los españoles porque somos un país que consume mucho pescado. Somos el segundo país del mundo en consumo per cápita de pescado, ¿vale? Así que en general, aunque la actividad va perdiendo poco a poco importancia a nivel general, eso no quiere decir que no siga siendo una actividad vital para nosotros y en especial para algunos territorios. Vale, la mayor parte del tema se centra en el punto 1, que se llama significado de la pesca en España, tal y como viene en el temario de la EBAU, pero que básicamente va a tratar de unas características de cómo es aquí la actividad pesquera y empezando primero por ver cómo ha ido esta actividad evolucionando con el paso del tiempo. Incluso vamos a arrancar desde la época de los romanos, donde la actividad pesquera era muy importante y lo sabemos porque en las costas de Cádiz, por ejemplo, se trabajaba la extracción de aceite del pescado y se elaboraba una salsa que se llamaba garum. Tenemos testimonios de esto y de la importancia que tenía para el comercio de este tipo de productos para Roma. Luego en la Edad Media ya tenemos constancia de que se pescaba el atún en Almadraba, en Cádiz. Vale, vamos a hacer un recorrido hasta nuestros días de los cambios que ha ido sufriendo la pesca como actividad. Bueno, aquí pone que se remontan a la prehistoria. Quizás no sea pesca, pero sí que tenemos algunas culturas prehistóricas que se le llaman los concheros, porque tenían en la playa, hemos visto yacimientos donde había muchas conchas, en restos de consumo de moluscos y demás por parte del hombre prehistórico. Ya con los romanos sí que tenemos este dato histórico de las salazones y del garum, que aquí no viene la palabra garum, pero seguro que os suena porque es muy conocido, una especie de salsa que se hacía con los restos del pescado y demás, por Cádiz también. En la Edad Media, la almadraba que os he dicho, y ahora si avanzamos un poquito más con la revolución industrial y con la creación del barco de vapor y todo esto, pues la pesca alcanza otra dimensión porque los barcos pueden ir más lejos, tienen más potencia de navegación, ¿vale? Y entonces aparecen industrias en nuestras costas que transforman
el pescado en determinados productos, ¿vale? Es el origen ya de una industria agroalimentaria basada en la pesca y que arranca de la revolución industrial. No tenemos que pensar que esto ocurre en el siglo XVIII, porque ya sabéis que España y la revolución industrial, por lo menos la primera, no se llevaban muy bien, así que hay que esperar a bien avanzar el siglo XIX ya con la segunda revolución industrial. Con respecto al siglo XX, en los años 20, empezamos a importar la industria naval de otros países más potentes como Francia o Inglaterra, que nos sirven para poder ir a pescar ya a grandes distancias. Por ahí he puesto ya ejemplo de la isla de Terranova, que está ya en tierras canadienses. Como pasa en nuestra historia siempre, con la guerra civil el avance se detiene. Es un periodo de la historia en que toda la economía sufre, la demografía también, etcétera, ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces hay que esperar a que pase la guerra y que vayan pasando los años para que la pesca vuelva a tomar el nivel que tenía antes. Y además ahora se incorpora el motor de combustión en los barcos y esto ayuda a la actividad pesquera. Ya con el desarrollismo, plantándonos en los años 60, vemos cómo la evolución de la pesca sigue avanzando. Nuestros barcos pueden llegar a más profundidad y pueden estar más tiempo fuera de los puertos. Incluso en los años 60 se saca, a ver si viene aquí, este desarrollismo, se saca un plan de desarrollo económico donde se buscaba modernizar nuestra flota. A raíz de esto, lo que se va a generar es que se va diferenciando, se van separando los dos tipos de pesca que había en España, la pesca tradicional y de bajura y la pesca de altura. Se va modernizando cada vez más y se va invirtiendo más en los barcos que van a los caladeros de África, del Sáhara o de Angola, incluso a Mozambique, ¿vale? Dejando un poco de lado la pesca tradicional, más artesanal, ¿vale? Lo que tenéis aquí. Cuando llegan los años 80 y España ingresa en la Unión Europea, se produce un nuevo cambio en la actividad pesquera, porque debemos adaptarnos a la Europa Azul, la política pesquera común. Esta política se centraba en 4 objetivos y España debía adaptarse a ellos. Primero, había que adaptarse a las cuotas. Cada país tenía un cupo y no podía salirse de aquí, ¿vale? Para organizar la producción y tener controlar los excedentes que pudieran producirse. Vamos a ponerlo aquí lo tenéis, ¿vale? Los cupos de pesca. Otro objetivo era el ayudar económicamente a los territorios que tenían una actividad pesquera importante y que necesitaban modernizar sus estructuras, sus barcos y demás, ¿vale? Así que tenemos, por un lado, un poco algo negativo, que es que no se podía producir todo lo que se quisiera, por lo menos para algunos empresarios, y otro positivo que iban a recibir ayuda económica. Igualmente se intentaba que hubiera una relación equitativa entre unas rentas por parte de los productores que fueran decentes y unos precios que fueran razonables para los consumidores. Y por último, el acceso a caladeros exteriores se acordaban con otros países para que todos los barcos de la Unión Europea, sean del país que fueran, pudieran acceder a ellos. Ten en cuenta que los barcos españoles van al caladero nacional, al caladero comunitario, al que también tienen permiso, y luego para acceder a caladeros exteriores fuera de la Unión Europea ya hay que llegar a acuerdos entre la Unión Europea y el país que sea en cuestión. Ten en cuenta que hay unas aguas que son propias de cada país, entonces si tú quieres pescar ahí necesitas permiso, y ese tipo de permisos no los tiene España bilateralmente, sino que es la Unión Europea la que los acuerda, ¿vale? Entonces hay que adaptarse a eso. Aquí tenéis los cuatro objetivos que se planteaba la política pesquera comunitaria. Vamos entonces ya con un nuevo punto, que son las características generales de la actividad pesquera en España. Ay, que se me ha ido. Vale. Bueno, entonces, las características de la actividad pesquera en España son las siguientes. Las características son las siguientes, ¿vale? Primero, el consumo del pescado va dirigido fundamentalmente al ser humano. De este consumo de pescado, el 90% de lo que se consume, el 80% de lo que se consume es
pescado fresco, y el resto pues son conservas, salazones, este tipo de productos que tienen una transformación posterior, ¿vale? Entonces, el 80% es pescado fresco y el resto es otro tipo de productos, ¿no? Esa sería la primera característica. Consumo humano, productos frescos, conservas, salazones. Aquí aparece reducción, que es como la producción de aceites o harina a través de los restos del pescado, ¿vale? La segunda característica es que la pesca se concentra mucho en algunas regiones, por ejemplo, fundamentalmente en Galicia. Le siguen a Galicia otros territorios atlánticos como la cornisa cantábrica o el sur de España, en Andalucía, Huelva, la parte de Cádiz, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda característica. Galicia, que destaca por su importancia en sus rías gallegas. La tercera es que de lo que se pesca, el 90% son peces tipo merluza, anchoa, atún, bonito, sobre todo sardina, ¿vale? Y el resto que no son peces son moluscos o crustáceos. Este guión que aquí tenéis aquí tan grande, en realidad ya lo hemos comentado. Otra característica de nuestra flota es que está dividida en dos: la flota tradicional de bajura y la flota moderna de alta mar, de altura y de gran altura. Barcos que incluyen en su interior incluso la capacidad de procesar el pescado allí, congelándolo o transformándolo mínimamente, ¿vale? Otra característica es que, aunque la pesca en España llevaba un proceso de crecimiento continuado hasta finales de los 70, debido al hecho de que había libertad de pesca, no estaba instaurado las 200 millas, debido a que España estaba en el desarrollismo, la demanda crecía, ¿vale? Este crecimiento se para y en los 80 empezamos a notar un descenso debido a que se ha establecido el límite de las 200 millas, se ha entrado en la Unión Europea y hay que adaptarse a las cuotas que establece la Unión Europea. Y por último, a que nuestros caladeros empiezan a sufrir un proceso de agotamiento que llega hasta nuestros días. Por eso hay que establecer momentos en el que no se puede pescar o coger moluscos y tal, porque hay que dar tiempo a que la especie se regenere, porque si no vamos a acabar totalmente con nuestros caladeros. Y lo último que vemos hoy es que la pertenencia a España a la Unión Europea conllevó una serie de características nuevas para nuestra actividad pesquera. Había que adaptarse a la normativa europea, al pertenecer a la organización, a la OCM, Organización Común de Mercado, y que España liberalizaba su comercio del pescado con el resto de los países de la Unión Europea, aunque después de un proceso de transición que llegó a durar hasta 10 años. ¿Vale? Hoy en día está completado y está totalmente liberado ese mercado. ¿De acuerdo? El próximo día vamos a ver vamos a empezar por un apartado que es la crisis de la pesca. ¿Vale? Este tema de la pesca vamos a ver si lo podemos liquidar con 3 vídeos, porque es un poquito más cortito. Hasta el próximo vídeo.